Bienvenidos a su programa Hablando de Oralidad. Desde este espacio contamos con la participación de especialistas nacionales e internacionales con quienes conversamos sobre temas relacionados a la oralidad civil y la aplicación de este método en la administración de justicia. Hablando de Oralidad es transmitido a través de Justicia TV, el canal del Poder Judicial. En esta oportunidad nos visita el profesor Santiago Pereira Campos desde Montevideo, Uruguay, quien es presidente del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal, miembro del Consejo de la Asociación Internacional de Derecho Procesal, abogado de profesión e investigador especializado en Derecho Procesal y Reforma del Sistema de Justicia. Además, es profesor titular de Derecho Procesal de la Universidad de Montevideo, donde además dirige la maestría en Derecho Procesal y Litigación. Es autor y coautor de 20 libros y de más de 200 artículos e investigaciones publicados en América, Europa y Asia. Entre ellas destacan la modernización de la justicia civil, el Código General del Proceso, comentado, anotado y concordado, la independencia judicial en peligro, entre otros. Bienvenido al Perú, doctor Santiago Pereira, y muchas gracias por haber aceptado la invitación. Muchas gracias a ustedes por la invitación, un placer poder compartir con ustedes estos minutos. Bien, tenemos que hacer una breve pausa y retornamos. Continuando con nuestro programa Hablando de Oralidad, doctor Pereira, como especialista en reformas de los sistemas de justicia, que ha trabajado usted en varios países de Iberoamérica, ¿cuál es el estado de las reformas hoy en América Latina? Bueno, actualmente América Latina vive un proceso muy interesante de fortalecimiento de su sistema de justicia civil. Prácticamente todos los países han hecho reformas a sus códigos procesales civiles en camino hacia la oralidad. Recordemos que Uruguay y Perú fueron los dos primeros países que hicieron sus reformas a fines del siglo pasado, y en el principio de este siglo ha habido un gran impulso reformista en prácticamente casi todos los países. Y el foco de esos procesos de reforma ha estado centrado, por un lado, en la oralidad, en el desarrollo de la oralidad como foco fundamental, donde trabajan en conjunto los magistrados, los jueces, las juezas, los abogados y la prueba. Y por otro lado, en buscar acercar la justicia a la sociedad, tratando de superar las enormes barreras de acceso que vivimos, sobre todo en América Latina. Esos han sido los dos grandes focos, y en este momento estamos discutiendo algunos temas que ya son más estructurales, como el lenguaje en el sistema de justicia, para tratar de tener un lenguaje mucho más claro para que se comprenda lo que se hace. Y luego, bueno, desde el aporte de otras disciplinas como la psicología del testimonio, por ejemplo, o todo lo que tiene que ver con el desarrollo de las pericias científicas, tratando de ver cómo podemos mejorar la calidad de información que reciben las juezas y jueces para tomar sus decisiones. Por allí diría que yo, en una breve síntesis, está planteado hoy el debate, ¿no? Muy bien, usted indicó, doctor Pereira, que Uruguay y Perú fueron los pioneros. Efectivamente, en el año 1993 el Perú promulgó un nuevo Código Procesal Civil que traía como novedad, ¿no?, el proceso con audiencias aplicando oralidad. Lamentablemente nuestro código fue modificado posteriormente y dejamos únicamente la prueba, la audiencia de pruebas, donde se aplica oralidad, y después todo el proceso era escrito. Con la experiencia que usted tiene como especialista en la materia y que ha participado en la modernización de sistemas de justicia en varios países, ¿el sistema escrito todavía es aplicable en un mundo digital como el que tenemos actualmente, o el sistema oral da más ventajas para que se puedan aplicar las nuevas tecnologías? Esa es una pregunta muy interesante, porque en realidad yo creo que la clave es el justo equilibrio entre las virtudes que tiene la escritura para algunas cuestiones y la oralidad. Sin duda la escritura es muy útil para la demanda, para la contestación y para el planteo de los recursos. Creo que ahí la escritura es muy útil, pero cuando viene el momento del debate y la necesidad de obtener información, y sobre todo información de calidad, es muy importante la oralidad. Entonces a veces nos centramos demasiado en la oralidad en la prueba,
Pero como decía usted, hay una fase muy importante de debate previo, que es la que habitualmente llamamos la audiencia preparatoria o preliminar, donde es necesario, sentados en conjunto, trabajando las personas que están involucradas en el proceso, resolver las cuestiones, digamos, los presupuestos procesales, intentar la conciliación, fijar los puntos de debate, admitir o rechazar la prueba. Para todo eso la oralidad también es muy útil. La oralidad no es solo muy útil para el interrogatorio de testigos, de peritos, sino que es muy útil para que de una manera dialogada se pueda sentar las bases de la discusión posterior. Entonces, haber perdido en muchos países, como usted señalaba, esa instancia de la oralidad en la audiencia preliminar o preparatoria ha debilitado los sistemas en algún sentido. Así es, la audiencia preliminar lo que pretende es concentrar actos procesales, ¿no? Y en este sentido, ¿cómo se beneficia la celeridad en los procesos judiciales civiles con esta audiencia preliminar? Bueno, eso también, la esencia de la audiencia preliminar, como usted señalaba, es la concentración, o sea, en un mismo momento, en una misma reunión, trabajando de una manera colaborativa los sujetos que están en el proceso, lo que hacen es concentrar una cantidad de cuestiones que si fuera por escrito, estaríamos discutiendo meses. Porque sería escrito de una parte, traslado al otro, contesta ese escrito, se generan incidentes, pedidos de nulidades y una cantidad de cuestiones que en una audiencia no ocurren. Hay un viejo dicho que en mi país sostiene que dice, el papel todo lo soporta, pero la audiencia no, porque uno está frente a la jueza o frente al juez que tiene allí y uno tiene que hacerse cargo de sus palabras de una manera mucho más clara que en la escritura. Entonces, ese trabajo colaborativo, que ese es otro gran tema que estamos discutiendo en este momento en Iberoamérica, es cambiar un poco la técnica de litigación. Por eso también la oralidad es cambio cultural, ¿no? Tenemos que pasar a una cultura mucho más de trabajo colaborativo en audiencia. Hemos sido formados en las universidades, casi todos nosotros, con el litigio como un enfrentamiento. Tenemos que pasar del litigio como enfrentamiento al litigio como un trabajo colaborativo al servicio de las personas que quieren resolver sus conflictos. Y esto es un cambio cultural muy fuerte, que otros países con otra cultura lo han dado y exitosamente, pero que a nosotros nos cuesta muchísimo. En el Perú también decimos un dicho, ¿no?, de que el papel aguanta todo, ¿no? Y efectivamente, ¿no?, lo que queremos es cambiar esa forma de tramitar el proceso civil. Pero para ello usted indicó que había que cambiar nuestra cultura, ¿no? ¿Qué deberían hacer o qué deberían aprender tanto los jueces como los abogados para que este sistema oral pueda funcionar de la mejor forma? Que en realidad es un sistema mixto que tenemos, ¿no? Porque demanda y contestación son por escrito, pero las demás etapas son orales, ¿no? Claro, yo siempre digo que hay una enorme oportunidad para las universidades, para las escuelas judiciales, para los colegios de abogados con la oralidad, porque uno de los principales cambios que hay que hacer son el cambio en la forma de litigar. Destrezas de litigación, habilidades de litigación, desarrollo de lo que ahora llaman habilidades blandas, y eso está focalizado en 2 o 3 áreas. Primero, en la negociación. Hay un tema central que no estamos formados ninguno de nosotros de las facultades, que es cómo se negocia para resolver el conflicto. Luego, las técnicas de conciliación de las juezas y jueces y también de las abogadas y abogados que desarrollen esas técnicas para no pensar que el único camino es el litigio. Porque una cosa que nos ha hecho mucho daño en América Latina es que pensamos que el único camino es el proceso judicial y todos sabemos que ninguno de nuestros países puede tratar por el proceso judicial todos los conflictos. Entonces, la dosificación adecuada del proceso judicial y la dosificación adecuada de la oralidad son fundamentales. Y en ese esquema, trabajar en cómo litigar. En las universidades todavía se sigue enseñando el derecho procesal con un profesor o una profesora que se para frente a la clase y da su clase. Yo digo, se aprende muchísimo mejor si ponemos un caso a los chicos y le digamos representen una audiencia. Ahí aprenden muchísimo más. Claro, eso da mucho más trabajo también, prepararlo desde la academia, pero tenemos que cambiar esas culturas que tenemos muy arraigadas. Voy a contar algo de mi país para que vean cómo nosotros tenemos ya prácticamente 35 años de oralidad y sin embargo usted va a una audiencia y ve que hay gran parte de lo que ocurre en esa audiencia es que está escrituralizado. O sea, los abogados todavía van y llevan su papelito escrito y leen en la audiencia. Entonces digo, ¿pero para qué invertimos en oralidad si luego vamos a leer? Eso necesita cambio cultural, capacitación, formación y eso lleva tiempo. Bien, tenemos que hacer una breve pausa y retornamos.
continuando con esta interesante entrevista al doctor Santiago Pereira, las universidades también tienen que aportar para este nuevo proceso, ¿no? En mi caso, yo cuando estudiaba procesal civil, lo que había que aprender era el código, ¿no? Y si uno repetía de memoria el código, sacaba 20, ¿no? Pero claro, los códigos se modifican y después lo que uno aprendió ya no sirve, ¿no? Entonces, como usted bien dijo, tenemos que aprender de casos, ¿no? De principios, que es lo que rige nuestro proceso, ¿no? Entonces, las universidades, ¿qué papel deben desarrollar para que este sistema moderno de administración de justicia en el área civil pueda dar resultados? Bien, en general, la educación del derecho, la educación en general, pero la del derecho en particular, está cambiando mucho en las personas que estudian cómo enseñar, porque justamente los cambios legislativos hacen que probablemente el código que yo estudie en la facultad no sea el código con el que yo trabaje unos años después. Entonces el tema central allí es que no es aprenderse el código de memoria, sino aprender cuáles son los principios fundamentales de un sistema para poder estar preparado para adaptarme a los cambios que puedan venir después. En América Latina estamos muy acostumbrados a pensar que cuando algo no funciona hay que cambiar la ley, que ese es otro gran error que tenemos, ¿no? Pensar que la ley cambia la situación, y si no trabajamos en la capacitación, en la educación, la ley por sí sola no cambia nada, sobre todo en materia procesal no cambia nada, ¿no? Entonces, yo creo que hay que trabajar en las universidades en tres grandes focos. Primer foco, el desarrollo de capacidades de adaptación a las nuevas situaciones. Esto es general, en cualquier ámbito. Específicamente en el ámbito del derecho procesal, desarrollo de habilidades y destrezas de litigación, eso es muy clave. Uno sale de la facultad muchas veces y tiene su primer juicio oral y nunca tuvo una oportunidad de hacer un ensayo, de hacer una práctica y de que el profesor le indique qué es lo correcto. Y la tercera, como decía, desarrollo de habilidades de negociación, de conciliación, de mediación y sobre todo entender que el sistema de justicia tiene que ser un sistema multipuertas, donde de acuerdo al conflicto, a las características del conflicto, haya alguien que lo pueda orientar a la persona usuaria a decir, bueno, mejor ir por aquí, mejor ir por allá. No tiene sentido que usted haga un proceso judicial por este caso, es más simple ir a la mediación, o este caso requiere un proceso judicial. Esto es fundamental. En América Latina se ha invertido muchísimo en conciliación y mediación con muy pocos resultados positivos, porque se la ha trabajado muy aislada del proceso judicial. Creo que tenemos que trabajarlo de una manera mucho más integrada, una visión muchísimo más sistémica de las distintas puertas del sistema de justicia. Y ahí las escuelas judiciales, las universidades, los colegios de abogados tienen un rol fundamental en ese trabajo. Bien, doctor Pereira, para en principio felicitarlo por su nuevo libro sobre independencia judicial, ¿qué nos puede indicar sobre los principales aspectos de su libro y la importancia que tiene la independencia para un sistema de justicia? Bueno, primero que el libro es un resultado de una investigación que hicimos con el aporte de 35 profesores de todas partes del mundo que hicieron su aporte. Y la primera sensación es de preocupación. América Latina y el mundo entero está viviendo un gran ataque a la independencia judicial de parte del poder político en general. Esto no solo pasa en los países de nuestra América Latina, pasa también mucho en los países más desarrollados. Esa es la primera constatación. La segunda es que los ataques al Poder Judicial ya no son tan explícitos como eran antes, sino que hay formas muchísimo más veladas, por ejemplo, la utilización de los medios de comunicación como una manera de querer hacerle llegar a juezas y juezas algunos mensajes, lo cual esto es también muy preocupante. Y en tercer lugar, un deterioro de la carrera judicial en general se ve, el poder político actuando ilegítimamente para afectar esa carrera judicial, y la inexistencia de independencia económica de los poderes judiciales genera un gran problema porque el sistema político se siente fuerte para querer decirle, bueno, yo le doy más recursos si usted falla a favor de tal o cual caso. No siempre se lo dice expresamente, se lo suele decir de una manera muy velada. Y este es un gran problema porque estamos enfrentando un verdadero deterioro de la percepción que la gente tiene del sistema judicial. Y esto es preocupante porque sabemos que un Estado de Derecho se asienta en un poder judicial independiente, fuerte, que pueda ser capaz de controlar aquellos desmanes del poder político. Por supuesto que hay, como en todas las áreas, hay personas que actúan correctamente y personas que no, pero en general
uno siente que el poder político está actuando con muchísima mayor impunidad en hacer planteos al Poder Judicial, y esto responde a que cada vez más los asuntos de los políticos llegan al Poder Judicial. Como dice un juez supremo que siempre me hace este comentario, nosotros no lo elegimos, dice este juez supremo, llegan porque llegan y nosotros lo tenemos que resolver, y ese es el gran desafío, que uno tiene que tomar decisiones sobre cuestiones que son incómodas desde el Poder Judicial porque tienen un gran impacto en el poder político. Entonces ahí está uno de los grandes desafíos y uno de los peligros, pero es importante que las personas entiendan desde la sociedad en general que sin independencia judicial y sin jueces independientes peligra el Estado de Derecho y peligra, por lo tanto, las posibilidades de mejora de la vida de la gente, ¿no? Efectivamente, el principio de independencia es fundamental en un sistema democrático, ¿no? Y todos debemos trabajar por fortalecer este principio y no debilitarlo. Finalmente, doctor Pereira, ¿algún mensaje para nuestros televidentes? Yo el mensaje que daría siempre es que tenemos que pensar que quienes trabajamos en los sistemas de justicia estamos al servicio de las personas que quieren resolver sus problemas. Uno de los grandes dramas que hemos tenido en América Latina es pensar que nosotros, los abogados, las abogadas, las juezas y los jueces somos los protagonistas. Y no lo somos, debiéramos ser personas que estamos al servicio de aquel señor, de aquella señora que tiene que resolver su conflicto. Entonces me parece que si trabajamos más con políticas públicas centradas en las personas y basadas además en evidencia, vamos a poder mejorar nuestros sistemas de justicia porque tenemos que reconciliar a la sociedad con la justicia. Y esa es una tarea de todas y todos. Muchas gracias, doctor Pereira, por su didáctica intervención. Nos despedimos, no sin antes agradecer por acompañarnos en nuestro programa Hablando de Oralidad e invitarlos a que nos vean los días martes a las 10 de la noche.